Bueno, Julio, muchísimas gracias. Arranco yo, Germán, así después te doy la palabra. Julio, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos, a todas. La verdad que es muy grato poder compartir con ustedes este espacio. Vamos a tener unos viernes por delante donde vamos a estar compartiendo una actividad que me parece sumamente importante, sobre todo cuando hablamos del tema de transformación digital. Así que es importante, como lo decía Julio, generar este tipo de interacción, porque no va a ser simplemente una charla de Germán o mía, sino que la idea también es empezar a construir esta definición de interoperabilidad entre todos. Así que gracias Magno Eduardo, que lo veo prendida la cámara, Juan Fernando también, bueno, a todos los que vayan prendiendo la cámara también les agradecemos porque esa interacción también visual nos sirve mucho a nosotros que vamos a estar exponiendo y trayéndole algunas ideas, como para también ir viendo y percibiendo cómo ustedes reciben lo que nosotros les vamos a compartir y esa interacción que queremos lograr, porque justamente viene en este concepto de interoperabilidad, ¿no? Cómo interoperamos entre las personas en la vida analógica y cómo también interoperamos en la vida digital, ¿no? Ahí recién Julio hablaba del tema de transformación digital, ¿no? Este nombre, este logotipo que muchas veces llevamos adelante cuando empezamos a encarar proyectos de tecnología dentro del Estado y hablamos de transformación pública digital y hablamos temas de gobierno electrónico, gobierno digital, gobierno inteligente, y ahí vemos cómo va creciendo toda esta estructura de temas de tecnología dentro del Estado, ¿no? Y cómo ha ido creciendo en los últimos años y cómo los gobiernos y los estados han ido desarrollando todo el tema de tecnología, pero quizás han crecido de una forma en silos estancos, cada uno, donde cada uno fue resolviendo distinta problemática desde los estados con tecnología, con temas de digitalización, pero quizás en ese punto hemos olvidado por ahí la mirada en el ciudadano, ¿no? Y cuando hablamos de la mirada en el ciudadano, digamos que terminamos convirtiendo al ciudadano en muchos casos en un cadete digital, ¿no? Así como antes lo teníamos como un cadete llevando un papel de una organización o de un organismo a otro para poder cumplir un trámite. Hoy por hoy hemos trabajado y hemos evolucionado mucho en temas de servicios digitales, de gobierno digital, pero empezamos a generar también esa dicotomía de que tengan que cargar información en un gobierno, en una plataforma de gobierno digital y tengan que volver a cargar otra información en otra plataforma de gobierno digital. Entonces empezamos a generar esa definición de cadete digital. Y ahí es donde nos empezamos quizás a enmarcar en esto que es la interoperabilidad. Y cuando hablamos de interoperabilidad, la idea es que podamos empezar a interoperar entre los distintos organismos, empezar a compartir información, empezar a manejarnos entre los organismos con la información que ya tenemos dentro de cada organismo para evitar ese procedimiento de pedirle al ciudadano una y otra vez la misma información que nosotros como Estados ya deberíamos tener, ¿no? Y ahí es donde nace este concepto de interoperabilidad, ¿no? Entonces, en las próximas clases vamos a estar viendo, hoy va a ser la primera clase sobre fundamentos de interoperabilidad que acá Germán va a llevar adelante. Y después vamos a avanzar con temas de la interoperabilidad ya como una política pública. Vamos a ver cómo se define la interoperabilidad dentro del concepto de infraestructura pública digital y por qué es tan relevante la interoperabilidad en cada uno de los estados. Vamos a ver temas de interoperabilidad transfronteriza, viendo cómo los estados nacionales pueden empezar a interactuar con otros estados nacionales, sobre todo en la región, para poder compartir información y así como hoy nos movemos libremente por todos los países, aprovechamos esa dinámica que tenemos también en el formato digital para poder compartir información. Vamos a entender cómo se diseña un marco de interoperabilidad dentro de un Estado. Vamos a pensar en esos planes o en esas estrategias de interoperabilidad que se debe llevar adelante identificando sistemas, actores, flujo de información. Obviamente vamos a ver plataformas de interoperabilidad como es Xroad. Vamos a ver también
temas de implementación de plataformas de interoperabilidad. Y luego vamos a terminar con un módulo que va a ser un tantito más disruptivo, ¿no? Porque estamos hablando de la interoperabilidad backend, esa interoperabilidad donde todos los estados se comunican por debajo de su plataforma para compartir datos y hacernos la vida más fácil a todos los ciudadanos. Pero vamos a ver el complemento de esa interoperabilidad backend, la interoperabilidad frontend, ¿no? Es un nuevo concepto que se está abriendo, que es el de credenciales verificables. Todo aquello que la interoperabilidad backend hoy no puede cubrir, lo vamos a terminar cubriendo con la interoperabilidad frontend y vamos a traer un poquito de lo que es el concepto de cómo nos movemos en el mundo analógico, llevarlo al mundo digital. Por ejemplo, en temas de credenciales verificables, con el tema de identidad, hoy por hoy nosotros nos reconocemos en el mundo analógico con una única identidad, nuestra cédula de identidad, nuestro documento de identidad o el que sea, que nos identifica unívocamente en el mundo analógico. Que en el mundo digital quizás se ha ido distorsionando un poco y hoy tenemos una gran cantidad de identidades o identificaciones distintas en el mundo digital. En mi caso, yo una vez las conté y tenía más de 100 identificaciones distintas, pero con esas identificaciones distintas hoy no podemos interoperar porque nos tenemos que andar identificando en cada una de las plataformas o en cada uno de los gobiernos que querramos relacionarnos. En cambio, con una identidad única que sea interoperable, ahí sí vamos a poder identificarnos unívocamente como lo hacemos en el mundo analógico. Y ese va a ser todo el viaje que vamos a llevar adelante en estas cuatro módulos que tenemos preparados, como lo anunciaba y lo indicaba recién Julio, y que vamos a llevar adelante junto con Germán estas próximas semanas, estos viernes que nos vamos a encontrar acá. Por eso la idea, de nuevo, es empezar a construir toda esta idea de la interoperabilidad. Es muy importante para nosotros que ustedes participen activamente, que nos interrumpan, que consulten por el chat, que nos interpelen ante las situaciones que no entiendan de la interoperabilidad o que ustedes entiendan distinto, porque es una construcción colectiva, ¿no? Cómo vamos a ir construyendo la definición de interoperabilidad y cómo vamos a ir viendo cuál es la mejor estrategia para cada uno de sus organismos, porque no hay una estrategia única para implementar, sino hay que distintas formas de llevar adelante el tema de la interoperabilidad, teniendo en cuenta que es un proyecto de transformación pública digital, donde tenemos que tener en cuenta no solamente la parte tecnológica, que es lo que vamos a ver, pero también tenemos que ver el tema de la gobernanza de este proyecto, el tema de los marcos normativos, ¿no? Porque estamos en una gestión pública y nos abocamos a tener marcos normativos que nos den las autorizaciones o los permisos para poder hacer este tipo de cuestiones. Y también muchas veces todo lo que tiene que ver con la gestión del cambio, ¿no? Cómo implementamos este tipo de procesos a partir de la gestión del cambio, no solamente la gestión del cambio interna de nuestra organización, sino también con el ciudadano, ¿no? Cómo lo comunicamos, cómo le informamos, cómo hacemos que el ciudadano acepte y adopte este tipo de tecnologías y este tipo de proyectos. Entonces, todo eso va a ser más o menos el recorrido que vamos a llevar hasta estas semanas por delante y era brevemente lo que les quería yo contar antes de que Germán arranque con la clase de hoy, con el módulo de hoy. Yo los voy a acompañar un ratito más, después voy a tener que retirarme, pero ya nos vamos a ver el viernes que viene y ahí vamos a avanzar con otros temitas que seguramente Germán nos va a dejar la puerta abierta para poder avanzar. Así que nada, yo quería hacer esta breve presentación y le dejo a Germán la clase para que él avance. Así que Germán, adelante, todo tuyo. No, un millón de gracias, Luis. Un millón de gracias, Julio. Por supuesto, todo el equipo de Red Ciudadana. Muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse, por sacar un rato de su viernes precisamente para tener estas conversaciones importantes, como decían tanto Julio como Luis, para la transformación digital de Guatemala. Yo debo admitir que con Luis me pasa una cosa chistosa, y es que con Luis nos conocimos porque yo fui profesor de él en una clase precisamente en la maestría del externado, pero lo que es chistoso es que quien debió haber estado en esa clase era él.
Entonces, simplemente para que sepan la calidad de experto y la calidad de profesional, también valga la pena decirlo, premiado y todo, precisamente en estas conversaciones de transformación digital del Estado. Así que, al contrario, yo creo que yo por decirlo así, me quito el sombrero con Luis, siempre me gusta mucho escucharlo, cuando nos podemos encontrar también en eventos. Es muy interesante ver y conocer su opinión, así que de verdad, simplemente hacer una recomendación pues a todos de que aprovechen este espacio con él, aprovechen este espacio por charlar con él, que de verdad es alguien que sabe muchísimo de este tema y alguien que tiene mucha experiencia, digamos, en el terreno, haciendo las cosas. Pues también vale la pena decirlo en varios países de América Latina. Entonces siento que es un perfil muy completo, muy especial y nada, de verdad. Es la primera vez que también estoy dictando un curso junto con Luis, así que también de nuevo muy honrado de mi parte poderlo hacer. Por otro lado, con Red Ciudadana, con Julio, pues hemos tenido también el chance de trabajar ya en varias capacitaciones. Nos habíamos concentrado más, sobre todo en el tema de ciberseguridad, un poco en el tema de inteligencia artificial, un poco también en el tema de protección de datos, que tal vez son como mis temas más cercanos. Em, pero definitivamente, digamos, en el marco de esta conversación y tal vez algo de lo que, digamos, yo también valoro y admiro mucho el trabajo espectacular que hace Julio en Guatemala, porque precisamente siento que a través de iniciativas como esta que nosotros tenemos el día de hoy, de estas capacitaciones que venimos haciendo ya hace, creo que ya van a ser como casi un año y medio, 2 años que hacemos con Julio, tenemos el chance de tener esta conversación muy cercana con ustedes y tenemos el chance de tener esa conversación digamos, muy franca y muy abierta con las personas que al final del día están haciendo esa transformación digital, ¿no? Porque siento que una cosa, y siento que ahorita precisamente vale la pena hacer un poquito esta intro, cuando analicemos como esos distintos, como capas, esos distintos como fundamentos que tiene la conversación de interoperabilidad. Y al final del día, por supuesto, está la determinación que se hace de política pública, ¿no? Está la línea que se da desde el plan de gobierno, está la línea que se da desde el plan de TIC que pone el ministro, no, el plan de gobierno que pone el presidente, pero también, pues todo eso se tiene que traducir en unas consideraciones ya más concretas de gobernanza, ya más concretas de estándares de los datos, ya más concretas de, digamos, consideraciones técnicas de la infraestructura tecnológica que también se va a usar. Entonces es importante también tener esa conversación general, lo que vamos a estar viendo en esta primera parte, en este primer módulo, es tal vez como una fundamentación general para tal vez entender algunos de esos conceptos, charlar algunas de esas temáticas y después que ustedes ya puedan entrar más profundamente a los otros módulos del curso que, como explicaba Luis, va a ser ya entrar más en detalle, analizar cuáles son cada una de esas partes y también al final, incluso con el liderazgo del equipo de Red Ciudadana, hacer pues unos ejercicios prácticos. Entonces, de nuevo, muy emocionado de estar acá con ustedes y tal vez antes de comenzar con la presentación, me gustaría, de hecho, comentarles una anécdota que me acaba de pasar. Yo ahorita le estaba comentando precisamente a Julio y a Luis que estoy en Asunción, estoy en Paraguay, dando unas capacitaciones a funcionarios del gobierno acá de Paraguay sobre temas de inteligencia artificial. Y uno de los ejercicios que hicimos fue hacer un juego de rol en el cual un viceministro de tecnología, mentira, era un viceministro de desarrollo social, tenía que decidir si implementar un sistema de inteligencia artificial o no. Y una parte de lo que nosotros charlábamos, digamos, los distintos roles que había, entonces estaba el rol del viceministro, estaba el rol del equipo técnico, estaba el rol de los ciudadanos, de la sociedad civil, de los medios, etcétera. Y un poco una de las conclusiones a las que nosotros llegábamos era precisamente lo que les mencionaba ahorita. Al final del día, el liderazgo de las entidades públicas, que no es el ministro, el viceministro, el director, el consejero, etcétera, tienen un rol en determinar la política, en aterrizar esa política en estrategias, planes, programas, pero al final del día el rol que juegan ustedes dentro de sus organizaciones como quienes
de hecho implementan esos planes, programas, estrategias, quienes de hecho toman las decisiones tecnológicas, quienes toman las decisiones de estándares, de protocolos, de procedimientos que se desarrollan dentro de las entidades, juegan un rol absolutamente fundamental, porque sin esa parte, pues las políticas son solamente políticas y son buenas ideas o buenos deseos que se quedan plasmados en un papel. Y especialmente para el tema de transformación digital y para la adopción, digamos, de todas estas tecnologías emergentes, hay mucho que no sabemos. Eh, y eso precisamente nos obliga de alguna manera, como redoblar ese ejercicio de tratar de entender cómo podemos hacer estas adopciones de distintos sistemas, de cómo podemos utilizar distintas tecnologías emergentes para fortalecer cómo prestamos servicios a la ciudadanía, cómo se prestan esos servicios digitales públicos y de alguna manera siento que también nos coloca a todos en un rol de estar muy, digamos, como activos, presentes, pendientes de los distintos cambios que están habiendo, tanto en la en la parte tecnológica como en las mejores prácticas y también, por supuesto, en la manera en la cual va ocurriendo ese cambio también dentro de nuestro país. Entonces, yo creo que sin mucho más preámbulo, déjeme voy a poner esto como presentación y comenzamos. Perfecto. Entonces, simplemente creo que ya también Julio lo habló en extenso de Red Ciudadana, el trabajo maravilloso que hacen. Yo creo que tal vez es algo importante mencionar, y también, por supuesto, con el permiso de Julio lo hago, pero Red Ciudadana publicó, si no me falla la memoria, ahí también de nuevo me corregirá Julio, un reporte precisamente sobre este tema de interoperabilidad hace de nuevo, 2 años, si no me falla la memoria. Y en ese documento, pues digamos, se hace un análisis, se hace un mapeo de qué está pasando en Guatemala, qué está pasando en el país, qué oportunidades hay, qué brechas hay, como los conceptos claves de interoperabilidad. Y me parece un insumo valioso que también puede ser útil para ustedes y que puede ser un documento, digamos, interesante también para que lo puedan tener. Entonces, yo no sé de pronto Julio, con tu permiso, espérate que incluso tengo el documento, creo que por acá a la mano, pues les pasaría el documento, digamos, también como para que lo puedan conocer y también puedan ver cómo es ese reporte de la propuesta de modelo de interoperabilidad para Guatemala, que creo que también puede ser un documento interesante y valioso de consulta. Y pues valga la pena decirlo también, lo he usado yo para pues fundamentar un poco de lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, primero, como les decía, sobre todo fundamentos de interoperabilidad es lo que voy a estar hablando. También está este documento que les contaba del modelo nacional de interoperabilidad, de una propuesta de un modelo nacional de interoperabilidad y sobre todo, de alguna manera, y para ponerlo con una metáfora, digamos, la interoperabilidad fundamentalmente, lo podemos decir, es casi como hablar un lenguaje común. Entonces, un poco como la disposición que les propondría que nosotros tuviéramos para esta charla es precisamente sintámonos como que estamos aprendiendo un nuevo lenguaje, ¿no? Que estamos aprendiendo un nuevo lenguaje de cooperación, de poder charlar, de poder entender cómo poder hacer que esas distintas capacidades tecnológicas del Estado puedan hablar entre sí, que esas distintas capacidades humanas también que las entidades puedan charlar entre sí y a través de eso podemos prestar mejores servicios y más completos a la ciudadanía. En últimas, y eso también creo que es importante como insistir, es cuando estamos hablando de la transformación digital del Estado, nos, digamos, nos concentramos, nos centramos también en algo que es fundamental para el fortalecimiento y mantenimiento de las instituciones democráticas, que es la confianza pública. Y precisamente la confianza pública se construye en esa relación que tiene el gobierno con la ciudadanía. Y a medida que esa relación pasa también por lo digital y los distintos
trámites, las distintas interacciones que tiene el gobierno con la ciudadanía ocurren de esa manera digital, también es importante hacerlo pensando en cómo logramos fortalecer esa confianza pública, que ya no es solamente algo, digamos, que ocurre en la interacción real entre las personas que van a hacer un trámite en una entidad o que van a sacar un documento y demás, sino que en realidad ya está pasando a través de herramientas digitales y que entonces también nos obliga a pensar en cómo garantizamos que estas herramientas funcionen de una manera óptima y eficiente, también de una manera segura, vale la pena decirlo, y cómo eso puede ayudarnos también para fortalecer esa confianza pública y a través del fortalecimiento de la confianza pública, también el fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la democracia. Entonces, si bien eso puede parecer como una observación un poco como filosófica y amplia y todo lo demás, en realidad siento que siento que tiene que ser tal vez uno de los temas rectores de esta conversación de uso de tecnología en la administración pública, y es, ¿para qué lo hacemos? Porque queremos que la gente confíe. ¿Y cómo creemos que podemos hacer que la gente confíe? Prestando mejores servicios de una manera más óptima y eficiente, utilizando tecnología. También vale la pena pues mencionarlo, generando eficiencias también administrativas, eficiencias de costos, porque creo que eso lo saben ustedes mucho más que yo, que están en este momento, por decirlo así, en las trincheras, en sus entidades, trabajando, tratando de sacar programas, planes y proyectos. Pues el Estado siempre tiene, el gobierno siempre tiene recursos limitados, y es importante lograr hacer lo más posible con lo que tenemos, que siempre es un desafío importante, pero siento que precisamente tenerlo presente es valioso. Lo primero es entonces de que hablamos de interoperabilidad, de nuevo en esa visión un poco más general y abstracta de los planes, políticas de gobierno digital y la política pública en su conjunto. Lo primero es entender que cuando hablamos de interoperabilidad estamos sí hablando de una conversación técnica, pero también de una conversación que pasa por los equipos, por las personas, y que se termina convirtiendo en una conversación transversal sobre cómo vamos a habilitar la materialización del Estado digital moderno en Colombia. La tecnología ha hecho también que los ciudadanos cada vez tengan más y nuevas expectativas de cómo hacer sus trámites, más y nuevas expectativas de cómo se relacionan, digamos, también en su vida privada. Y un poco estas interacciones también empiezan a obligarnos a pensar desde la política pública cómo se pueden replicar esas experiencias en la relación del gobierno con la ciudadanía. Entonces, así como, por ejemplo, piensen ustedes en su banco, yo no sé. ¿Ustedes cuándo fue la última vez que fueron a pagar una factura, qué sé yo, del agua o de la luz o del gas en una sede física de un banco? Me atrevería a decir que probablemente hace años. Yo, la verdad, cuando era niño, mis padres me obligaban a hacer eso cuando estaban en vacaciones del colegio. Me parecía aburridísimo, y creo que si lo tuviera que hacer hoy me seguiría pareciendo aburridísimo, pero creo que yo no piso una sucursal de un banco hace probablemente desde antes de la pandemia. Y precisamente uno se vuelve entonces usuario de las aplicaciones del banco de uno, de billeteras digitales, etcétera. Y un poco lo que está ahí es los servicios privados. Por ejemplo, mis servicios financieros me ofrecen unas soluciones que funcionan de manera digital, y eso me soluciona la vida, me ahorra el tiempo de tener que ir al banco, me ahorra el tiempo de tener que sacar documentos en físico, de tener que imprimir cosas, etcétera, etcétera. Y eso yo lo valoro un montón en mi vida privada. Y un poco lo que viene ocurriendo es que como yo tengo esa experiencia con otros servicios que uso digitales, también se vuelve una expectativa de mi relación con el gobierno. Es decir, yo también espero que así como mi banco me atiende virtualmente y puedo solicitar información y servicios de manera digital, pues también puedo hacerlo con los servicios que me ofrece el Estado, y que hacen parte, pues digamos, también de esa relación que hablábamos. Entonces, en la medida que lo entendemos como una necesidad nueva que surge de la ciudadanía y que requiere atenderse como un problema de política pública, entonces lo que vemos es que esa interoperabilidad comienza a ser un habilitador estratégico que busca fundamentar el Estado digital, no solo como una solución técnica, sino como un acercamiento de una relación más compleja que incluye sí tecnología, pero también incluye distintas partes interesadas, y también envolcar
así como lo hace en el sector privado, volcar la atención en cómo prestamos servicios que estén centrados en las necesidades y en las expectativas de la ciudadanía. Entonces, se propone precisamente que el ciudadano es el que está en el centro de la construcción de esa política pública y también se convierte esto en la base de las conversaciones sobre infraestructura pública digital. Es decir, así como el Estado, el gobierno, tiene distintos tipos de infraestructura para prestar esos servicios públicos, que uno podría decir, qué sé yo, es el edificio del ministerio, es, que es digamos, qué sé yo, los hospitales públicos y las cosas que están dentro de los hospitales, que son todos infraestructura, activos que coloca el Estado al servicio de la ciudadanía, también como en la medida que nos estamos moviendo hacia lo digital, también empiezan a existir esos mismos activos, esa misma infraestructura, pero ahora digital y pública para poder atender las necesidades de las personas también en el ciberespacio. Epa, eso. Entonces, el contexto de Guatemala. Acá, obviamente, pues creo que son dos cosas, ¿no? Obviamente es súper antipático que venga un colombiano a decirles, hay que hacer esto, no hay que hacer esto, etcétera. Pero sí creo que es importante como partir de un diagnóstico y decir, bueno, ¿cómo vamos? ¿En qué estamos? ¿Qué funciona bien? ¿Qué funciona regular? ¿Qué se puede mejorar? Y siento por eso que les recomendaba y me parece valioso el documento que les compartí ahorita, también ahorita los documentos que nos está compartiendo Julio de los laboratorios de interoperabilidad, de las encuestas de interoperabilidad que ha hecho Red Ciudadana allá en Guate, porque pues cualquier política pública seria y cualquier, digamos, política pública que funcione parte de pues un diagnóstico, ¿no? Y un diagnóstico con datos y entender en qué estamos, en qué lugar estamos y arrancar desde ahí. Entonces, uno que puede encontrar un poco en el contexto de Guatemala, que valga la pena decirlo, se parece mucho al contexto de muchos países latinoamericanos, y es que hay una alta fragmentación institucional, es decir, cada una de las entidades está, por decirlo coloquialmente, como haciendo su propia cosa, cada quien va arrastrando las cosas a su manera, y también hay unos retos relacionados con sistemas heredados, con sistemas de legado, legacy, que no necesariamente se comunican entre sí o pueden comunicarse entre sí. Eso hace que sea difícil para las entidades poder intercambiar información entre sí, intercambiar datos entre sí y, mayor, y más aún coordinarse para prestar servicios digitales. Entonces, lo primero es entender que existen estos sistemas informáticos, esta infraestructura tecnológica que algunas veces pues es un poco vieja, digamos, es precisamente de legado y no es fácil de interoperar, que existe pues una necesidad de promover esa coordinación interinstitucional para atender las necesidades nuevas de los ciudadanos. Y también siento que si bien el diagnóstico puede sonar como un poco complicado, siento que también hay que verlo como una oportunidad muy importante que tiene también Guatemala para acá lo llamamos de leapfrogging, pero es como simplemente para decir, no hay que pasar cada uno de los estados, sino no hay que pensar que esto es como necesariamente un avance lineal, sino está la oportunidad de, a través de inversiones estratégicas y a través de programas estratégicos, lograr actualizar muy rápido las políticas, lograr actualizar muy rápido los estándares, lograr actualizar muy rápido los planes del gobierno y de esa manera también comenzar a avanzar rápidamente en ese proceso de interoperabilidad. Y siento que, por ejemplo, esto también lo hablábamos acá con los colegas del gobierno de Paraguay, es normalmente cuando pensamos en transformaciones tecnológicas del Estado, en la transformación digital de la administración pública, pensamos en inversiones enormes de cientos de miles, millones de dólares en data centers, en servicios digitales, en soluciones, integraciones, etcétera. Y muchas veces se nos pasamos por alto algo que puede ser tal vez tan esencial en el sentido que muchas veces esas inversiones terminan siendo
no tan eficientes o no terminan teniendo el efecto que se espera, que es precisamente la construcción de esos planes y de esos protocolos internos sobre cómo se va a dar uso de los datos de una entidad, sobre cómo se va a, o sobre qué sistemas se van a utilizar, quiénes son las personas responsables dentro de una entidad, por qué, cómo se va a hacer seguimiento a esos distintos protocolos y estrategias que se van colocando. Y eso son procesos que fundamentalmente son organizacionales, digamos, y que no necesariamente, y que no, bueno, no necesariamente no, y que no implican unas inversiones millonarias como si puede implicar, digamos, desarrollar y construir capacidades tecnológicas o adquirirlas de parte de proveedores tecnológicos. Y muchas veces eso termina también siendo una buena manera de comenzar las conversaciones dentro de las entidades. Por ejemplo, ahorita yo les decía a los colegas acá en Paraguay, pues digamos también un país no necesariamente tan grande, también digamos con unas limitaciones presupuestales. Ellos me decían, no, es que nosotros sí queremos utilizar inteligencia artificial, pero queremos hacerlo de una manera segura. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué proveedor debemos comprar? ¿Cómo debemos hacer las licitaciones? Etcétera, etcétera, etcétera. Y yo les decía, y de hecho fue algo que les propuse que hicieran y que hiciéramos es ¿por qué no comenzar, por ejemplo, con algo tan sencillo como establecer un plan para sus entidades de cómo se usa inteligencia artificial? Que era simplemente decirles, listo, entonces para esto se puede usar, para esto no, estos documentos se pueden cargar, estos documentos no, tiene que garantizar, por ejemplo, que cuando esté utilizando ChatGPT o Claude o Gemini o el que sea, esté configurado para no utilizar la información que usted le está dando para entrenar el modelo, etcétera. Y a través de cosas que son, de nuevo, muy organizacionales, también podemos avanzar en procesos o comenzar a avanzar en procesos de transformación tecnológica más complejos. Un poco volviendo a lo que nosotros charlábamos y la propuesta del enfoque del modelo nacional que también está, pues digamos, desarrollada en el documento que les comentaba de Red Ciudadana, hay fundamentalmente tres dimensiones que se buscan articular para lograr ese proceso de interoperabilidad. Está la parte técnica, está la parte institucional y está la parte normativa. La técnica, como hablamos, es la definición de estándares técnicos, digamos, las distintas APIs para poder conectar los equipos entre sí, las plataformas de intercambio de datos. Del lado institucional está definir cuáles son los roles dentro de cada una de las entidades que están encargados de este proceso, cómo se coordinan y cómo pueden charlar entre sí, y también sobre todo crear acuerdos y crear un ambiente de cooperación entre las distintas entidades del Estado. Por supuesto, también es importante especialmente establecer cuáles van a ser las normas, tanto legales como regulatorias, que van a garantizar que haya un intercambio seguro de información. Eso siento yo que es un reto importante. Porque en últimas, muchas veces con la información, los datos que tiene el Estado son datos personales que, como ustedes saben, eh, están asociados al derecho a la intimidad, están asociados al derecho constitucional a la intimidad, están asociados al derecho constitucional de la habeas data, de corregir la información, de mantener, digamos, la información de las personas de una cierta manera, y además también muchas veces es información crítica del Estado que puede estar sujeto a distintos tipos de reserva. Entonces, es importante que existe ese marco legal. Ahorita, tal vez uno de los desafíos grandes que tiene Guatemala en esos dos frentes es pues avanzar en digamos, en la determinación, en la construcción de una ley de ciberseguridad que también precisamente incluya este tema de cómo debe ser el intercambio de información dentro de entidades del Estado de una manera segura y también una conversación que también hay que dar desde lo legislativo para avanzar en la construcción de una ley de protección de datos personales que también establezca cuáles son o que se aclara respecto a los derechos de los titulares, que terminan siendo al final los derechos de los ciudadanos en relación a la información que le entregan al gobierno. En ese sentido, algunos principios que pueden guiar esa conversación y esa construcción del modelo nacional tienen que ver, lo primero, es con interoperabilidad por defecto, digo, por defecto, por default. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que los sistemas públicos deben diseñarse para interoperar desde el inicio.
Recuerden que algo que nosotros hablábamos es que uno de los desafíos grandes que tienen los gobiernos, no solo el de Guatemala, sino me atrevería a decir fundamentalmente los gobiernos del mundo, es que vienen utilizando infraestructura tecnológica desde hace décadas y esa infraestructura no necesariamente se hizo pensando en que pudiera interoperar. Eso es lo que nosotros hablamos hace un rato de los sistemas legacy, legado. Eso lo que hace es que después el proceso de promover la interoperabilidad pueda volverse mucho más complicado e incluso mucho más costoso en el long run, en el largo plazo. Entonces, es importante que cuando se está comenzando a pensar en hacer esas inversiones y cuando se está comenzando a pensar en en definir cuáles son los sistemas que se van a utilizar, que esos sistemas sean interoperables. También incluso yo me atrevería a agregar otro asterisco, por decirlo así, al tema de interoperabilidad por defecto, y es, hay algo que los gobiernos y las administraciones cuando están comprando tecnología tienen que estar muy atentos, que es algo que se llama de vendor lock-in. El vendor lock-in fundamentalmente es que los gobiernos se pueden quedar encerrados con un proveedor, por eso es esta idea de lock-in, y eso puede generar unas dependencias tecnológicas que también pueden ser complicadas para la administración pública en el futuro. Es decir, si yo construyo mi infraestructura tecnológica basado solamente en un proveedor y después por distintas razones los precios de ese proveedor aumentan o la calidad, o hay otros productos que son más baratos o tienen mejor calidad, o hay otros, o digamos simplemente, por ejemplo, ese fabricante deja de existir, o tantas otras situaciones que pueden ocurrir, digamos, en el mercado y en el curso de los años, porque pues también estas son inversiones que se hacen pues digamos, por periodos importantes de tiempo. Es peligroso que la administración dependa pues exclusivamente de solo un proveedor o solo un número reducido de proveedores y en ese sentido promover la competencia y promover también que en el momento de la contratación pública no solamente se tenga un número importante de oferentes, sino que también esos proveedores den el chance y técnicamente también la oportunidad de interoperar se vuelve muy importante porque eso también le da libertad a la administración para después tener mucha más libertad a la hora de comprar soluciones tecnológicas. Algo que habíamos hablado ya es el tema de que tiene que ser un servicio centrado en el ciudadano y particularmente, como hablábamos en la comparación entre cómo funcionan los servicios públicos y los servicios privados, es también que el ciudadano pues se sienta casi como si estuviera interactuando con un servicio, digamos, de estos. Y eso pasa por muchos elementos que también buscan precisamente fortalecer esa confianza y que también buscan fortalecer esa sensación como de eficiencia o de buen uso que se está dando a la información. Uno de esos temas pasa por algo que creo que todos hemos tenido que experimentar, como por ejemplo es la información que nosotros debemos entregar al gobierno para hacer distintos trámites, para acceder a distintos servicios que presta el Estado y que debemos entregar una y otra vez a pesar de que pues, es información que podría compartirse, por ejemplo, entre distintas entidades. Eso también hace un poco parte de la interoperabilidad y la capacidad del gobierno del Estado de funcionar como un todo. Algo que también nosotros hablábamos hace un segundo de seguridad de confianza digital tiene que ver con cómo garantizamos que, por ejemplo, los datos personales estén protegidos, también cómo garantizamos que los sistemas informáticos estén protegidos, es decir, también una conversación sobre ciberseguridad y también cómo podemos, a través de esa conversación de ciberseguridad y esa conversación de privacidad, garantizar que la información esté adecuadamente protegida y no pueda ser utilizada por actores inescrupulosos, digamos. Otro tema que también es importante que se llama el Once Only Principle, el principio de una sola vez, o de solamente una vez, la idea es que precisamente como nosotros hablábamos, la información que se entrega a las distintas entidades del Estado se vuelva como una biblioteca, una base de datos centralizada a la cual pues pudieran acceder
las distintas entidades públicas y de esa manera no tenga que estarse solicitando información constantemente a los ciudadanos, sino que simplemente se pueda utilizar, se entregue una sola vez y se pueda reutilizar entre las mismas entidades públicas. Además, hay otro principio que es importante y que siento que también es clave en la conversación, sobre todo de compras públicas, eh, que es la de la neutralidad tecnológica. Por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos consagrada la neutralidad tecnológica como un principio legal, está en nuestra ley de tecnologías de la información y las comunicaciones, y fundamentalmente lo que establece es que en Colombia pues cualquier persona puede prestar servicios de TIC utilizando pues cualquier tecnología. Eso por supuesto habla digamos, este contraste, por decirlo así, entre entre soluciones propietarias, es decir, que pertenecen a una empresa particular o soluciones de código abierto, de software libre y demás. Y un poco la idea de la neutralidad tecnológica es que también pues el Estado tenga la capacidad, la posibilidad de simplemente elegir de acuerdo con sus necesidades el proveedor que atiende mejor esas consideraciones que tiene de eficiencia, de costos y también pues de seguridad y de confianza. Creo que también es importante mencionarlo, como hablábamos hace un rato, garantizar el funcionamiento adecuado pues, de estas infraestructuras públicas digitales y en general de los equipos y del ecosistema, digamos, digital asociado a la interoperabilidad, pues también tiene unas consideraciones de seguridad pública y también incluso de seguridad nacional que también es importante tener en cuenta en el marco de estas conversaciones. Un poco como les decía, cuando entonces nosotros miramos un poco la estructura de la interoperabilidad, normalmente nosotros hablamos de que hay cuatro dimensiones. Acá yo lo puse como una idea de capas. No siento que necesariamente sea una pirámide, sino más bien distintas partes que nosotros necesitamos para tener esa conversación de interoperabilidad. Normalmente se habla de cuatro, pero yo creo que puede tener sentido incluir esta que les pongo arriba como de política de gobernanza, que fundamentalmente apela a lo que hablábamos hace unos minutos y es la idea o lo que está detrás de la conversación de interoperabilidad, pues es una conversación sobre cómo materializar los objetivos del gobierno, los objetivos del Estado utilizando tecnología y eso de nuevo pues se hace precisamente a través de un nivel de decisión político y era precisamente lo que nosotros hablábamos hace un rato. Al final del día, la tarea del gobierno y especialmente la tarea de la rama ejecutiva es materializar y concretar los distintos objetivos, los distintos planes, estrategias, programas que están desde el plan de gobierno del presidente que queda electo. Y precisamente es esa dimensión política la que comienza toda la conversación. Un poco teniendo eso en cuenta pues nosotros tenemos distintas capas, distintas dimensiones, distintos pedazos de esta conversación sobre interoperabilidad que tiene que ver precisamente con los distintos componentes que la conforman. Primero está tal vez lo que resulta más evidente, que es la capa técnica. La capa técnica precisamente tiene que ver con esa primera base de las soluciones tecnológicas, la infraestructura tecnológica, de los estándares técnicos que nosotros estamos utilizando para la interoperabilidad. Después tenemos una capa adicional, un modelo adicional que precisamente es la capa semántica. Acá con la capa semántica, esta dimensión semántica, sobre todo nos referimos a cómo logramos desarrollar estos estándares, cómo logramos desarrollar estos, digamos, esta posibilidad de que los datos puedan estar estandarizados y de esa manera puedan
pueda permitirse el intercambio de información entre las distintas organizaciones y precisamente cómo pues eso nos permite avanzar también a través de los estándares, pues que las distintas entidades también puedan almacenar, procesar y demás la información de la misma manera. Entonces, aparte de eso, nosotros tenemos otra capa adicional, que es la capa ya organizacional. Fundamentalmente eso se refiere a la coordinación que debe haber entre las distintas instituciones, a lograr tener unos procesos estandarizados y alineados y generar también pues una gobernanza institucional. En últimas, eso como se ve, por ejemplo, como proyectos en los cuales se busca interoperabilidad, generar interoperabilidad entre ministerios o interoperabilidad entre distintos departamentos administrativos. Eh, un poco también lo que nosotros encontramos es otra capa, otra dimensión más, que es la dimensión legal y que precisamente pues tiene que ver con lo que hablábamos hace un minuto de contar con un marco legal sobre protección de datos personales, sobre cuáles deben ser las condiciones en las cuales se debe manejar la información pública. Por ejemplo, si hay una ley de transparencia pública, cómo se debe materializar, cuáles son las excepciones a esa ley de transparencia pública o de acceso a la información pública y cómo también entonces se crean esos marcos legales que le dan una seguridad, una certidumbre jurídica tanto a la ciudadanía sobre cómo se va a dar tratamiento a su información, pero también a los funcionarios del Estado que van a tener pues también claridad sobre cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus obligaciones y qué cosas se pueden o no hacer con la información que recaban en su pues digamos, que hacer diario. Entonces, lo primero es esta conversación más grande sobre gobernanza, es lo hablamos también hace un rato. Esto, por supuesto, es una conversación técnica, pero también es una conversación humana, y es humana en el sentido de eh, necesitamos establecer roles dentro de las organizaciones, necesitamos establecer canales, necesitamos establecer protocolos, si algo pasa, con quién debo hablar, cuáles son las mesas interinstitucionales que necesitamos para poder avanzar en los proyectos. Y en últimas, para eso es importante que en en el marco institucional del Estado haya un ente rector que cuente con un liderazgo central, con autoridad y un mandato claro para llevar precisamente adelante esos proyectos, esas iniciativas de cooperación. Ese actor, digamos, depende mucho de la estructura del marco institucional de cada país. A veces es un rol que lo juega, por ejemplo, un ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones o un ministerio de comunicaciones o un ministerio de temas digitales. A veces también ese rol cae más en alguna consejería, por ejemplo, de presidencia de la República, o algunas veces incluso se crea una autoridad independiente que se encarga de los temas de digitalización. Por ejemplo, digamos, en el caso de Colombia, nosotros tenemos un ministerio de las TIC. Ese ministerio de las TIC se encarga de crear la política de gobierno digital, que es fundamentalmente la hoja de ruta de cómo las entidades públicas en Colombia deben hacer su proceso de digitalización, y a través de eso se convierte pues en en un catalizador de las conversaciones de transformación digital en general y también de interoperabilidad. Sin embargo, también, por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos una agencia nacional digital que se hizo pensada como digamos, una entidad que sirviera para consolidar y funcionar como articulador de los distintos servicios ciudadanos digitales. Sin embargo, pues el éxito de esa entidad en Colombia fue bastante limitado y no terminó logrando tanto cumplir esa funcionalidad. Entonces, siento que acá es simplemente ver dentro de ese marco institucional que tienen ustedes, dentro de esas entidades que tienen ustedes, cuál puede ser la mejor para llevar a cabo esa conversación y a quién se le puede asignar esa responsabilidad. No necesariamente siento que haya
como dirían en Estados Unidos, una silver bullet, una prueba, como una solución que sea prueba de balas, sino que depende también de, como hablábamos ahorita, de lo político, de ver cuáles son esos liderazgos claves dentro de los ministerios y dentro del Ejecutivo que puedan tener ese rol. Igual sí es importante, precisamente como se trata de un rol de cooperación, es importante que la entidad que tenga ese rol sí tenga una jerarquía suficiente como para poder lograr que sus lineamientos y que sus guías pues sean tenidas en cuenta y adoptadas por las otras entidades del gobierno. Ya hablamos también un poco del tema de los roles definidos. Es importante que haya unas responsabilidades para cada institución participante y también eh, que nosotros logremos entonces a través de eso eh, definir quién en cada entidad se encarga de qué cosa y también cuáles son las entidades involucradas. También, por supuesto, si uno no puede medir las cosas, un poco no existen. Y la idea es entonces también contar con unos mecanismos de medición de desempeño, con unos KPIs que permitan entender cómo va o cómo no va ese proceso. Por ejemplo, nosotros acá en Colombia, en el marco de, de esta misma política de gobierno digital que les comento, hay un documento que tienen que llenar las entidades públicas em, para reportar sobre cómo va su avance en los distintos lineamientos que se dan desde las entidades del Ejecutivo, que se llama el FURAC. El FURAC es el formulario único de reporte de avances de gobierno, creo que es lo que quiere decir. Y fundamentalmente lo que es un reporte que tienen que presentar las distintas entidades sobre cómo van digamos, en la materialización de esos estándares, de esos lineamientos que les dan. Y una parte de ese formulario se refiere a la política de gobierno digital. Entonces, a través de eso se centraliza y se analiza cuánto están avanzando, cuáles siguen siendo los desafíos, cuáles siguen siendo las oportunidades de mejora. Y eso también precisamente permite tener una, una foto, una imagen de en qué va ese proceso. Entonces, acá un poco hablando también del tema de la arquitectura de interoperabilidad, ya pasando un poquito más al tema técnico. eh, Fundamentalmente lo que nosotros buscamos es tener una plataforma de intercambio de datos, que es entonces esta infraestructura central que nos sirve para la transferencia segura de datos entre entidades, también tener unas APIs estandarizadas, es decir, unas interfaces comunes que permitan garantizar esa interoperabilidad entre distintos sistemas y que permitan también el acceso a esas plataformas de intercambio. La idea también es, a pesar de tener una plataforma de intercambio centralizada, es importante también que haya un control distribuido de todo ese sistema que está interoperando, precisamente para que las distintas instituciones, las distintas entidades también tengan la capacidad de mantener sus datos sin que necesariamente haya una centralización total. Eso, en últimas, lo que busca también es, digamos, garantizar y respetar la autonomía que tienen, y bueno, la autonomía me atrevería a decir yo también como la especialidad sectorial que tiene cada una de las entidades respecto a sus temas y a sus objetivos misionales, ¿no? Por supuesto, eh, digamos, por ejemplo, para desarrollar programas de subsidios o para desarrollar programas de apoyos a ciertas comunidades, es importante cruzar información que se encuentra, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, pero también en el Ministerio de Educación, pero también en el Ministerio de Prosperidad Social o Desarrollo Social, para precisamente poder cruzar la información y ver a qué personas deberían entregarse X o Y beneficio. Sin embargo, es importante también que cada una de las entidades pues, pueda mantener esos temas especiales misionales y que, y que el modelo de interoperabilidad no se convierta pues, en una camisa de fuerza que no les permita, digamos, también continuar con su operación normal. Algo que también es importante es desde el Estado mismo, desde el gobierno, establecer un registro de cuáles son esos distintos servicios que se están prestando, de cuáles son esos distintos, digamos, como un inventario
también de sistemas y de servicios que están interoperables y de esa manera pues también poder entender como el mapa completo de qué es lo que está pasando en ese frente. Creo que hay unos ejercicios interesantes que se han hecho en esa dimensión de tecnología, no, tal vez no necesariamente todos del lado del Estado, pero por ejemplo, ahorita Chile, si no me falla la memoria, ha sacado como un inventario de los sistemas de inteligencia artificial que, por ejemplo, ellos usan en el servicio público. También hay un proyecto interesante, si quieren, déjenme, y aprovecho y les voy mandando ese link también en el programa. Eh, una propuesta también interesante que se hace desde la Universidad de los Andes, que es una universidad acá en Colombia, y se hace junto con el BID, que es un, un repositorio de sistemas públicos, de sistemas de algoritmos públicos. Entonces, ahí lo que se pusieron a hacer los investigadores de los Andes y del BID fue encontrar cuáles eran los sistemas, digamos, los sistemas de inteligencia artificial que se estaban utilizando en los distintos gobiernos de América Latina. Digamos, naturalmente lo que tiene más mapeado es, es en Colombia, pero también tienen en varios de los países de la región. Entonces, déjenme se los voy a compartir por acá, que creo que puede ser interesante también si lo quieren mirar. Y precisamente también siento que eso genera una herramienta valiosa e interesante para entender qué hay y cómo se puede utilizar. Eso sé que puede sonar algo como un poco no sé, como básico, pero algunas veces no se tiene necesariamente mapeados todos los sistemas que se utilizan en una entidad pública, a veces ni siquiera se tienen mapeados o qué sé yo, una organización privada, en una empresa, y es importante, digamos, también tener en cuenta eso. Hablábamos también hace un momentico de esta idea de que entonces esto debe ser un modelo federado, un modelo descentralizado. Entonces, en un modelo centralizado hay un punto único desde el cual se centraliza toda la información. Precisamente se ve como este dibujito que tenemos acá. Y fundamentalmente, pues lo que pasa es toda la información está centralizada, hay un punto único de gestión, hay un mayor control central, pero también está el riesgo de que al tener pues toda esa infraestructura centralizada, pues también puede ser más proclive a problemas de seguridad de la información, a que también se llega a ver alguna indisponibilidad de acceso a los servicios o de acceso a la infraestructura, pues se puede afectar todo el ecosistema. Entonces, de alguna manera, ese modelo centralizado pues también tiene un problema, que es lo que se suele llamar de single point of failure, que es fundamentalmente en este tipo de modelos centralizados hay un riesgo mayor de una falla, de que por una falla en un punto focalizado central, pues se pueda afectar todo un sistema. Precisamente por esa razón, y también digamos porque ha sido la tendencia que se ha venido promoviendo, por ejemplo, también en países que están liderando la conversación sobre gobierno digital, como por ejemplo es Estonia, se usa un modelo federado, un modelo descentralizado. Hay un poco lo que se busca es que haya un control distribuido entre las distintas entidades, como hablábamos también hace un rato, que se defienda la autonomía institucional y la especialidad sectorial de cada uno. Hay mucho menos riesgo de un fallo único porque hay varios puntos y además de eso también como cada una de las entidades pues está, digamos, a cargo también de por decirlo así, pedacito de de su pedacito de infraestructura, pues también hace que sea mucho más escalable en el sentido de que cada entidad conoce cuáles son sus necesidades de almacenamiento, cuáles son sus necesidades de cómputo, cuáles son sus necesidades de servicios y hace que
sea también un escalamiento mucho más acorde a las necesidades reales de, de las entidades y también mucho más acorde a, pues digamos, también a las necesidades particulares de cada entidad. Como ustedes se podrán imaginar, y siento que lo que les voy a decir no les va a parecer nada polémico, es normal, por ejemplo, que en un ministerio de finanzas o en un ministerio de gobernación, en un ministerio de interior, se procese muchísima más información que la que se procesa en un, por ejemplo, ministerio del deporte, por decir una cosa. O en un Ministerio de Cultura. Nada malo con el Ministerio de Deporte, nada malo con el Ministerio de Cultura, pero usualmente es el Ministerio de Finanzas, de Hacienda y demás el que se encarga pues de procesar la información de los contribuyentes, de procesar la información de los impuestos y eso también pues les coloca unas cargas de procesamiento de información especiales. Y eso pues también, esa tendencia, ese modelo federado pues hace que cada quien vaya avanzando en la medida que lo vea necesario. Acá de pronto es importante hacer como un pequeño stop simplemente para resaltar ese rol que tiene el X-Road de Estonia, que es el modelo que se ha venido adaptando. Nosotros, por ejemplo, em, en Colombia es el modelo que hemos adaptado y también pues hemos recibido, digamos, cooperación internacional en ese tema y en la implementación de X-Road. Y creo yo, pues Colombia ha hecho unos avances interesantes en ese frente. Acá veo que hay una pregunta que nos hace Eduardo, que nos pregunta, ¿por qué el federado es mejor que el centralizado o depende del grado de avance de infraestructura digital? Yo creo que sobre todo tiene que ver más, es con lo que nosotros habíamos hablado de lo del single point of failure. Entonces, fundamentalmente piénsenlo de la siguiente manera. Eh, Piénsenlo de la siguiente manera. Imagínense que nosotros vamos a construir un, un ferrocarril. Entonces está el ferrocarril y digamos lo ponemos en una ciudad en el centro del país. Pero nosotros lo que decidimos es que para ir, por ejemplo, a una ciudad que está en el sur a una ciudad que está en el norte, y una ciudad que está en el este y una ciudad que está en el oeste, siempre debo pasar por el centro, o sea, siempre debo pasar por la terminal central que queda en el centro de la ciudad. Eso significa que si, por ejemplo, si yo voy a viajar del este al sur, siempre tengo que pasar por el centro. No podría, por ejemplo, conectarme desde la estación del este a la estación del sur directamente, ¿no? Sino tendría que ir al centro y después bajar. ¿Eso qué hace? mm, de alguna manera lo que hace es que si por alguna razón pasara algo solamente en la estación del centro, en la estación central, todos los viajes quedarían eh, paralizados, ¿no? Ya nadie podría viajar si llegara a pasar algo con la estación central. Pero ¿qué pasa si yo ya no solo viajo por la estación central siempre, sino que de hecho cada una de mis ciudades está, digamos, también conectadas, podríamos decir, por un ferrocarril como circunvalar, un ferrocarril que conecta después todas las ciudades por separado. Si yo ya quiero viajar del oeste al sur, no tengo que pasar por el centro, sino que puedo pasar por abajo. Y si algo pasa con el centro, igual las demás ciudades siguen estando comunicadas, tienen digamos, unas vías adicionales que les permiten también comunicarse. Hay también la idea, y es, por ejemplo, cómo se utiliza en la infraestructura de Internet, la idea de tener redes descentralizadas es que si llega a haber algún fallo en la infraestructura central, no pueda seguir después operando todo el, eh, el modelo. Entonces, la idea de tener varios nodos que están conectados entre sí permite también que haya, pues digamos, una recurrencia en los trayectos en los cuales viaja, pues digamos, en este caso,
ferrocarril, pero acá lo que estamos hablando son de los datos y de esa manera hay un menor riesgo de que todo el sistema falle si llega a pasar algo. Veo que hay una pregunta seguida que dice... Y si hay una falla de esos dos nodos, el punto central no podría superar la contingencia, o sea, un mecanismo centralizado de control para superar las contingencias de los nodos accesorios. Sí, un poco la idea no es necesariamente no tener en absoluto un nodo central, sino más bien permitir que haya una comunicación digamos, descentralizada entre todas las partes. O sea, la idea es que todo esté conectado entre sí. Creo que un poco eso ayuda a ilustrar la imagen que tenemos ahí. Si ustedes lo miran también, espérense a ver si puedo proyectar. Así que está. Entonces, si ustedes lo miran un poquito así, la idea es como todo está conectado entre todo, tengo distintos caminos a través de los cuales puedo llegar, que eso es precisamente también lo que pasa con, pues, con Internet, ¿no? Internet, incluso si acá como haciendo una cuña histórica, por decirlo así, la razón por la cual se inventa en Internet o comienza la discusión sobre la investigación de Internet, que seguramente algunos de ustedes recordarán, que arranca durante la Guerra Fría en Estados Unidos con ARPANET, era que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos estaba interesado en averiguar si era posible construir una red de telecomunicaciones, o bueno, una red de comunicaciones sin que dependiera todo de un nodo central, que era, por ejemplo, cómo funcionaban en ese momento las estaciones de teléfono. Eh, Fundamentalmente ellos lo que se dieron cuenta es que sí se podía hacer y por eso se crea el modelo descentralizado de Internet y se crea entonces esta idea de la red de redes y de distintas redes que se pueden conectar entre sí a través de pues de una infraestructura abierta y unos estándares abiertos. Eh, y eso, pues digamos, también es un poco lo que permitió el desarrollo de Internet como nosotros lo conocemos ahora. Pero también eso pues digamos, digamos, también una búsqueda de una solución tecnológica que también permitiera tener esa redundancia. Entonces, simplemente como para mencionarlo. Ahí veo que tenemos otra preguntita que Christopher nos pregunta, ¿existen implementaciones de blockchain en el modelo federado en el ámbito de la interoperabilidad? Sí, y sobre todo algunos países han empezado a utilizar soluciones de blockchain para lo que tiene que ver pues con garantizar la autenticidad de documentos públicos. Seguramente eso digamos, eso es especialmente un desafío en varios países, que es el tema de la autenticidad de los documentos públicos. Y siento que no estoy tan versado si eso también es, por ejemplo, un tema en Guatemala, pero uno de los grandes problemas que sí ha tenido Colombia ha tenido que ver con la titulación de la tierra, es decir, con los títulos de propiedad de muchas zonas rurales del país. De hecho, ahorita Colombia está haciendo un gran proyecto que desafortunadamente no ha avanzado tan rápido y creo que está teniendo como algunos inconvenientes, que es algo que llamamos el catastro multipropósito. El catastro multipropósito fundamentalmente era comenzar a definir y establecer los linderos y demás pues de un montón de terrenos rurales que no está muy clara su propiedad y su titularidad. Y también que eso también seguramente ustedes lo habrán visto en noticias y bueno, pues es algo que azota a Colombia, pues una parte importante del conflicto armado en Colombia está precisamente asociado con la titularidad de la tierra. Y lo que pasó en muchas ocasiones es que como no había títulos de propiedad o no había una propiedad clara, digamos, garantizada por documentos expedidos por el gobierno, eso hizo que se profundizaran muchos problemas como el desplazamiento de personas y también pues la expropiación de tierra por parte de grupos armados. Entonces, por ejemplo, en algún momento esa conversación se dio, por ejemplo, en el caso de Colombia, de utilizar blockchain para garantizar para poder sacar esos títulos de propiedad y que no pudieran ser
modificados precisamente utilizando esa tecnología y de esa manera pues garantizar la autenticidad de los títulos. Incluso en su momento nuestro ministerio sacó un plan de blockchain, un poco pensando en esa clave, y entiendo yo que también algunos otros países han empezado a pensar en utilizar, digamos, también herramientas de blockchain para poder garantizar la autenticidad de sus, eh, de sus, de sus documentos. Incluso recuerdo que eso fue un proyecto del BIT que la verdad le perdí un poco la pista, esperen a ver si me acuerdo cómo se llama. Eh, sí, había un proyecto que estaba promoviendo el BIT hace un tiempo que se llamaba LackChain y que precisamente lo que buscaba era también em, también, digamos, utilizar esa infraestructura de blockchain para servicios públicos, pero creo que no funcionó tan bien. Pero simplemente contarles como si hay ejemplos y si se utiliza, o sea, si hay algunos casos de uso de cómo utilizar blockchain para temas públicos. Bueno, muchísimas gracias a ti por la pregunta. Entonces, si quieren simplemente para continuar, espérense que me estoy quedando sin batería. Em, También, pues naturalmente lo que está detrás de toda esta infraestructura que nosotros estamos hablando, pues es la construcción de, por decirlo así, unos corredores a través de los cuales pueda viajar adecuadamente la información y los datos y a través de eso poder generar esas sinergias positivas entre las entidades y poder generar ese flujo de información de los datos que necesita el Estado para operar y para atender las necesidades de sus ciudadanos. Entonces, en la gestión de datos, sobre todo, se vuelve importante pensar en clave de tres cosas. Acá, sobre todo, estamos hablando de esa parte que mencionábamos, que era la dimensión, la capa de la interoperabilidad semántica. Fundamentalmente lo que se refiere, si lo quieren ver así, estoy funcionando. Si lo quieren ver así, es que los datos, al estar en los mismos formatos, puedan ser usados por una entidad o por otra indistintamente. Eso porque es muy importante, porque si hay diferencias en los formatos, en la manera en la cual se guarda la información o se guardan las bases de datos, pues vamos a tener problemas para que sean utilizados por una o por otra entidad en sus sistemas particulares. Entonces, ¿uno cómo puede lograr avanzar en esa dimensión semántica de la conversación? Particularmente a través de la definición de esos estándares y la definición de inventarios y catálogos comunes unificados con los datos que están disponibles para el intercambio. En ese sentido, acá sobre todo lo que estamos hablando, y por eso les hablaba hace un rato, que obviamente detrás de esto hay una capa tecnológica muy importante, pero también hay una capa de estándares y protocolos que es igual de importante. Entonces, la idea es, por ejemplo, establecer unos diccionarios semánticos. Los diccionarios semánticos fundamentalmente se refieren a que las definiciones de distintas categorías, por ejemplo, que es un ciudadano, o por ejemplo, que se considera tal subsidio, o cómo se llama un subsidio, cómo se llama un impuesto, cómo se llama, digamos, estas distintas categorías que se utilizan en la prestación de servicios públicos y que al haber un entendimiento común sobre qué significa cada uno de esos conceptos, pues nosotros podamos establecer también bases de datos estructuradas que atiendan a esos distintos términos y a esas distintas, digamos, dimensiones a las que se refiere cada uno. También, por supuesto, en la gestión de datos está el tema de calidad y gobernanza de datos. Fundamentalmente, la calidad es que los datos se encuentren completos, que sean correctos, que sean recientes. Y siento que eso se vuelve especialmente
importante cuando también los gobiernos empiezan a conversar, o mejor dicho, empiezan a conversar, no, lo están haciendo, comienzan a utilizar inteligencia artificial y para eso pues naturalmente están, pues están usando datos y es importante pues que esos datos tengan una calidad suficiente como para evitar que al usarlos en en sistemas de inteligencia artificial pues puedan llegar a dar resultados que sean injustos o inequitativos. Entonces, por ejemplo, perdón, por ejemplo, hace un rato hablábamos y poníamos un ejemplo hipotético de que nosotros definimos que, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, eh, que queremos sacar un sistema de inteligencia artificial que se encargue de dar de dar becas de estudio para ciudadanos que están interesados en ir a la universidad. Y que la hipótesis que nosotros utilizamos para ese modelo es eh, precisamente la probabilidad de que tiene una persona de graduarse en la universidad basado en distintos criterios, como por ejemplo sus calificaciones mientras estuvo en el colegio, su edad, qué sé yo, su ciudad de origen, su género, etcétera. Y nosotros entonces creamos este modelo y empezamos a asignar becas. Digamos, por ejemplo, que para usar ese modelo nosotros utilizamos información que por alguna razón teníamos de los últimos 100 años sobre las personas que se han graduado en el país. Es decir, tenemos información de 1926 a 2026 y en base a esa información entrenamos nuestro modelo para identificar quién tiene más probabilidades de graduarse. Precisamente en ese caso, corremos el modelo y lo que nosotros nos empezamos a dar cuenta muy rápido es que el modelo le está dando fundamentalmente casi todas las becas a hombres. Entonces, uno, ¿por qué podría creer que ocurre eso? Precisamente como nosotros, es cierto que ese es el caso para la mayoría de países de América Latina, tal vez incluso hasta del mundo. Como podrán imaginarse, muy probablemente entre 1926 y tal vez los 60, nosotros vamos a encontrar muy pocas mujeres graduándose de la universidad por simplemente la razón de que en ese momento no se permitía a a las mujeres acceder pues, a educación superior por distintos temas, eh, digamos, como de discriminación que en ese momento pues estaban pasando en nuestras sociedades. Y naturalmente cuando nosotros utilizamos esa información para tomar decisiones en el presente, pues nos carga ese sesgo histórico. Y como nuestro modelo está funcionando sobre la hipótesis de voy a revisar los datos de las personas que se han graduado en el pasado para mirar cuál es la probabilidad de que las personas se gradúen en el futuro, pues lo que vamos a encontrar es que al usar esa información que tiene unos datos que parten, digamos, también de una situación de discriminación que existía en ese momento, ese sesgo se va a trasladar al presente y nos va a dar un sistema como el que nosotros estamos charlando, que es un sistema que discrimina, que toma decisiones que mayoritariamente discriminan a a un grupo que en este caso pues es el grupo de las personas de género femenino, de las mujeres. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta, tener unos estándares de calidad, de actualización y responsabilidad de los datos. Y eso se puede hacer también, por ejemplo, a través del establecimiento de un plan nacional de datos o un plan de gobernanza de datos. Entonces, eso creo que también es importante tenerlo en cuenta. De otro lado, está la parte que nosotros hablábamos de seguridad y confianza, y es, en últimas, nosotros no solamente tenemos que garantizar que el uso de los sistemas que estamos interoperando y los servicios digitales que vamos a prestar favorezcan y mejoren el bienestar de la ciudadanía, sino que también tenemos que garantizar que esos sistemas de información y esos activos de información estén adecuadamente protegidos. Para eso, se vuelve entonces importante en pensar
todas nuestras conversaciones sobre ciberseguridad y todas estas conversaciones sobre seguridad de la información. Entonces, eso como nosotros lo podemos abordar, por ejemplo, a través de la adopción pues, de la implementación de estándares como por ejemplo el ISO, pues el ISO 27000, esos 27001 con los modelos de gestión de seguridad de la información. Particularmente, digamos, también algo que hacen los distintos gobiernos es establecer en base a esos estándares, casi siempre, o digamos muy especialmente el ISO 27000, sino el modelo de NIST, también el marco de referencia de ciberseguridad, en el cual pues también se establecen unos protocolos, unos modelos, unos controles sobre cómo garantizar digamos, unos controles para garantizar la seguridad de la información. Y a través de esas adopciones también se puede promover eh, toda la conversación de seguridad de la información, y también el Estado puede tomar esos avances. Hay algo que siento que es positivo y que ha funcionado relativamente bien, es precisamente establecer unos objetivos de inversiones y unos objetivos de recursos que tienen que tener disponibles las entidades, especialmente dependiendo de su tamaño, que deben estar invertidos pues, en el tema de ciberseguridad. Precisamente hace algunas semanas, eh, digamos, infelizmente, desafortunadamente, algunas instituciones en Guatemala fueron víctimas de ciberataques, y eso precisamente pues, afecta tanto a las entidades como su buen nombre, como también pues digamos, su capacidad de funcionar y prestar servicios al público. Y eso, pues digamos, también termina teniendo unas consecuencias negativas para la confianza pública y pues para la entidad. Algo que precisamente sí es interesante explorar es también, por ejemplo, países que han sufrido ataques que han limitado fuertemente su capacidad de atender al público. Pensar, por ejemplo, el caso del ataque de ransomware que sufrió Costa Rica en 2022, si no me falla la memoria, que, digamos, llegó a ser tal su impacto que fundamentalmente sacó de línea al gobierno pues por un tiempo no despreciable. Y también un poco volviendo a la conversación de por qué puede ser mejor hacerlo esto de una manera federada o descentralizada, es también porque al estar conectados, pero no necesariamente todo dependiendo de un solo, digamos, de un solo sistema central, también se hace, digamos, a pesar de que el área digamos, el área para eventuales amenazas se aumenta, también la posibilidad de que esas amenazas logren hacer un daño crítico al sistema, pues también se reduce. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. En realidad, en relación con el tema de seguridad y confianza, especialmente en lo que tiene que ver con el gobierno, pues es clave una de las tareas que hace el gobierno, que es el Estado, que es que tiene que ver con la identificación de la ciudadanía. Y no solamente con la identificación de la ciudadanía, sino también con la autenticación de esa identidad. Eso es importante no solamente para el acceso a servicios públicos, sino también para el acceso a ciertos tipos de servicios que requieren digamos, nivel de confianza en la identidad de las personas más alto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a algo como, por ejemplo, los servicios bancarios. Entonces, esas bases de datos, esa información que tiene, por ejemplo, ya sea la registraduría o la autoridad a cargo de dar la identidad, la identificación nacional a los ciudadanos, pues se vuelve también absolutamente clave y relevante en ese proceso de autenticación, porque precisamente es contra esas bases de datos que tiene el Estado que se realiza ese proceso de autenticación, tanto por parte de actores públicos del gobierno como también de actores privados. También dentro del marco de esa autenticación y de esa identificación y autenticación está el tema de la autorización en relación a controlar cuáles son, dependiendo de los roles y de los privilegios que va a tener cada uno de los usuarios de las entidades, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Igualmente es importante mantener logs, mantener
digamos, la trazabilidad de los distintos temas que van a pasando con nuestro sistema para también poder auditarlo y encontrar, por ejemplo, es la perspectiva de seguridad, analizarlos y ver si uno encuentra también anomalías dentro de los sistemas y también, como ya hablábamos, pues estamos tratando datos de ciudadanos que deben ser protegidos. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo, algunos casos de uso prioritarios para Guatemala, pero también, digamos, para otros países? Por ejemplo, la identidad digital, que permite una verificación unificada de identidad para acceso a servicios del Estado. Por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos una cédula ciudadana ya digital que sirve para hacer trámites y tiene una aplicación y todo lo demás. Pero además de eso, hay una cosa que nosotros tenemos que se llama carpeta ciudadana. De esa carpeta ciudadana fundamentalmente guarda información que tiene de uno el gobierno y sirve para realizar trámites en línea con el gobierno. Incluso a través de esa carpeta ciudadana y de ese servicio y de esa, digamos, de esos servicios digitales que se prestan ahí, uno puede acceder a otros servicios como por ejemplo el de firma electrónica. Entonces uno puede firmar electrónicamente utilizando esos servicios que uno tiene del gobierno. También está, por ejemplo, lo relacionado con el registro civil, precisamente poder compartir esa información del registro civil entre entidades para evitar duplicidades. Para el caso de salud, por ejemplo, tener una historia clínica unificada que permita pues, a las personas ser atendidas adecuadamente, independientemente de si cambian de proveedor de servicio de salud o de si cambian de hospital. Eso pues también mejora la experiencia y ayuda a ser más eficientes la prestación de servicios de salud. También lo que tiene que ver con la tributación, con los impuestos, el intercambio de información fiscal entre las autoridades que están a cargo de cobrar los impuestos también genera unas eficiencias muy interesantes que pueden ayudar a luchar contra la evasión de impuestos y también que pueden ayudar a aumentar el recaudo del país. Y también se pueden utilizar unos padrones únicos de beneficiarios para eliminar duplicidades y focalizar mejor los programas sociales. En últimas, una parte importante o una parte importante de por qué a veces los programas sociales, especialmente las transferencias monetarias, son, digamos, abusados y terminan a veces generando escándalos, es precisamente porque la información no necesariamente está completa, las bases de datos no necesariamente están tratadas de una manera adecuada y eso lleva a esos casos que después terminan saliendo en las noticias, a veces un poco como amarillistamente, qué sé yo, están dándole subsidios a personas que ya están fallecidas o a políticos o a qué sé yo. Entonces también, digamos, tener esa información centralizada puede ayudarnos a minimizar el riesgo a disminuir el riesgo de fraudes asociados a subsidios. ¿Cuáles son entonces los beneficios estratégicos que nos puede traer esta conversación de interoperabilidad? Primero, pues una mayor transparencia, ¿no? La trazabilidad de los datos reduce espacios para la corrupción y el clientelismo y eso es importante porque precisamente cuando el Estado es muy opaco y no es muy claro qué es lo que está pasando o cómo es que se toman las decisiones, pues se crean unos espacios digamos, grises, por decirlo así, en los cuales pues personas inescrupulosas pueden, digamos, también aprovecharlos y incurrir en prácticas de corrupción. Y eso en últimas, pues digamos, no es solo el daño que genera la corrupción per se, sino también pues el impacto que eso tiene en la confianza de la ciudadanía en sus propias instituciones. También al tener, pues al tener la posibilidad eh, de interoperar, se crea también la posibilidad de crear nuevos servicios digitales, de atender los trámites de mejor manera e incluso descentralizar esas capacidades del Estado para atender a las personas.
Por ejemplo, algo que se ha promovido en varios países, que por ejemplo también se ha hecho con Colombia, es tener un portal único digital del Estado. Por ejemplo, para el caso nuestro se llama gov.co, y la idea de tener ese portal único del Estado es precisamente que todos los trámites que son digitalizados se puedan realizar desde ahí. Eso genera muchísima eficiencia para los ciudadanos que solamente tienen que visitar un sitio web y ahí pueden encontrar los distintos trámites que están disponibles para que ellos realicen de manera digital. Eso pues ahorra un montón de tiempo y genera también unas eficiencias importantes. En cuanto al tema de inclusión digital, también permite pues el acceso equitativo a servicios públicos para ciudadanos en todo el país, especialmente para aquellos que viven en zonas más remotas y que les es más difícil acceder a sucursales físicas o a instalaciones físicas del gobierno. Y también pues eso de alguna manera sirve para ampliar, por decirlo así, la presencia del Estado, que entonces sin necesidad de necesariamente contar con una instalación o con una oficina física en algún lugar, pues también puede los ciudadanos acceder a esos beneficios. Y también contar con unos soportes sólidos de datos y con unos soportes sólidos de información que pueden ser auditados. También se puede limitar la discrecionalidad y el abuso en estos casos. ¿Cuáles son algunos riesgos críticos que es importante, digamos, también tener en cuenta? Es importante, más que un liderazgo político, yo creería un liderazgo claro en relación a cuáles son las autoridades que deberían estar llevando esta conversación y de esa manera lograr también, digamos, promover que haya una persona, una cabeza visible en un ministerio en una consejería presidencial o en la entidad que se determine que se encargue de llevar la conversación. Un poco también en línea con eso, al no haber una cabeza visible tan evidente, eso hace que esa fragmentación institucional se profundice, las entidades empiezan de alguna manera a funcionar como si fueran silos apartes, cada uno está haciendo su propia tarea, cada uno está haciendo su propia digitalización, y después muchas veces interoperar se vuelve más complicado. Eso también hace que como cada quien está haciendo su propio proceso, no se puedan compartir experiencias, no se puedan compartir casos de uso y hace que se generen unas brechas de capacidades en la adopción en las cuales, por ejemplo, habrá entidades que avanzan rápido y tienen equipos, digamos, muy preparados y muy buenos para llevar los procesos. Por ejemplo, normalmente los ministerios y las entidades del orden nacional, del nivel nacional, logran hacer estos avances muy rápidos, pero después cuando uno baja a las autoridades subnacionales al nivel local, ya por ejemplo a los municipios les cuesta mucho más trabajo hacerlo y se empiezan a notar unas brechas muy grandes en los procesos de transformación digital que ocurren en las entidades nacionales, en las ciudades capitales y las demás partes. Además de eso, es importante sí promover esa conversación y establecer también unos acuerdos más formales de cooperación que permitan esa interoperabilidad. Algo que puede ser útil y que se puede establecer, no necesariamente necesita una ley, sino puede ser, por ejemplo, a través de un acto administrativo o de acuerdos interinstitucionales dentro del Estado, es el establecimiento, por ejemplo, de mesas técnicas o de mesas de trabajo que le apunten a trabajar y a cooperar en ese frente de interoperabilidad. Simplemente, tal vez para terminar con un mensaje clave y tal vez también dejar algunos minuticos para poder escucharlos, para pronto charlar un poquito, es si quisieran ponerlo también con una metáfora, en últimas, la interoperabilidad lo que viene siendo es como el sistema nervioso del estado digital, ¿no? Es esta red que fluye a las distintas entidades públicas y que a través de esas entidades públicas pues se materializa la relación que tiene la ciudadanía con el gobierno y que pues se convierte entonces en fundamentalmente a un camino fundamental para garantizar la agencia del gobierno del Estado en todo el territorio nacional.
Siento que eso es especialmente un desafío, tal vez no solamente para Guatemala, sino también para Colombia y para muchos países de la región, en los cuales hay regiones, eso siento que pasa especialmente en Colombia, en las que la presencia del Estado no necesariamente es tan fuerte, y que crea, pues digamos, también unos vacíos de autoridad que después pueden tener unas consecuencias complicadas. Por ejemplo, nosotros en el caso de Colombia lo vemos como, pues como esos vacíos en sitios a los cuales no llega el Estado, pues llegan a ser, digamos, ocupados por grupos al margen de la ley, por ejemplo. Entonces, la interoperabilidad no solamente se trata de, creo yo, de un deseo de ser más eficientes, de lograr prestar mejores servicios, de lograr prestar mejores condiciones a los ciudadanos de nuestro país, sino creo que también particularmente en el contexto especial de América Latina, que el Estado llegue a los territorios, que el Estado llegue a los distintos municipios, que el Estado llegue a cada uno de los ciudadanos se vuelve súper importante porque eso precisamente muestra esa presencia del Estado en el territorio, y a través de esa presencia del Estado en el territorio también se fortalece esa relación entre el gobierno y la ciudadanía, y creo yo también se generan unos efectos muy positivos, digamos unas externalidades positivas, por decirlo así, relacionadas con quitarle espacio a otros grupos que pueden, digamos, también competir por el Estado, con el Estado por el control del territorio. Entonces, eso es importante, nos permite esa articulación y también nos permite entonces avanzar en esos objetivos de transparencia y demás. Fundamentalmente también para mí es importante que se lleven estos puntos y que creo que pueden ser bastante útiles en la conversación que ustedes van a tener en las próximas semanas con Luis, es que esto sí es una conversación técnica, ya lo hablamos de estándares, de todo lo que hablamos de la capa semántica, de definir cómo van a tratarse los datos, etcétera. Pero y también el tema de las APIs, las plataformas que conectan sistemas heterogéneos las entidades entre sí, pero también es una conversación institucional entre los distintos ministerios, entre las distintas entidades públicas, que requiere el establecimiento de acuerdos, roles y marcos de coordinación, y además también es política en el sentido de que se monta en una visión de largo plazo, que se monta en un plan de gobierno, que se monta en un plan de transformación digital, que requiere pues también de la voluntad política y de las decisiones de una autoridad, digamos, una autoridad del gobierno. Entonces, siento que algo que hemos venido charlando y que creo que ha sido muy interesante y muy positivo estas conversaciones a lo largo de los meses, ya años con Julio, es precisamente tal vez mostrar sí, un poquito el diagnóstico de qué está pasando en Guatemala. Creo que eso naturalmente ustedes lo saben mucho mejor que nosotros. Ustedes están ahí en el día a día, ustedes entienden las particularidades, ustedes entienden los temas específicos de la cultura, de cómo funcionan los temas en las entidades públicas. Y tal vez el mensaje que nosotros queremos darles sobre todo es que hay un desafío importante al que se enfrenta Guatemala, un desafío importante al que se enfrentan los países de nuestra región, pero que también es una oportunidad, y es una oportunidad de avanzar decididamente en construir un Estado digital integrado que atienda las necesidades de la población, que atienda las necesidades de la ciudadanía, y a través de eso pues también fortalezca la confianza pública de los ciudadanos en el Estado, y también sirva para generar desarrollo para el país. Entonces, la conversación de transformación digital de la administración pública, por decirlo así, no funciona si no hablamos precisamente de cómo esas soluciones, esas inversiones, esos sistemas en los cuales va a invertir el gobierno pueden operar los unos con los otros, y cómo pueden concretar esos efectos positivos para la ciudadanía. Entonces, un poquito esto era lo que quería comentarles, lo que quería charlar un poco con ustedes, como les comentaba esta introducción, algunas palabras
claves, algunos fundamentos sobre qué ha pasado, qué está pasando, como cuáles son algunos conceptos interesantes para hablar de interoperabilidad. Como les comentaba, Luis va a estar acompañándonos las próximas tres sesiones. Y bueno, no sé si tal vez algunos de ustedes tendrán alguna pregunta, algún punto, algún tema que quieren que exploremos. Y de nuevo, pues muchísimas gracias a todos por su tiempo, por escucharnos. Creo que ahorita Julio lo ponía como en chiste de viernes de interoperabilidad y más o menos iba a ser un mes de viernes de interoperabilidad y de verdad, pues les agradezco infinitamente por su tiempo y por em, digamos, por ese ímpetu, por esa voluntad tan importante de aprender más y de pues digamos, también empoderarse ustedes dentro de sus organizaciones, dentro de sus entidades. Y ese rol, pues fundamentalmente clave que ustedes juegan para construir país, para construir nación en Guatemala. Así que es siempre no solamente un gran gusto, sino un gran honor poder compartir con ustedes, poder hablar, compartir algunas cosas que creo que son importantes y de verdad siento que eh, sin duda alguna, eh, creo que tal vez de las partes más bonitas del trabajo que tengo yo es precisamente poder compartir con funcionarios públicos, poder compartir con ustedes que son los que le cambian la cara al país todos los días con su trabajo. Entonces, de nuevo, no sé si tal vez alguien tenga alguna inquietud, si no, si te parece, Julio querido, Hola Germán, Miriam, ¿cómo estás? Te saluda Mimi o Miriam ¿cómo Párez. estás? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, No. agradeciéndote siempre, agradeciéndote siempre pues tu colaboración y que estés acá con nosotros con un curso más, con este tema tan importante, ¿verdad? Para nosotros como trabajadores de Estado y para quienes estamos del otro lado también y para todo ciudadano en general, ¿verdad? Entonces te agradecemos mucho. Como pues nos da Germán, no sé si alguien tiene alguna duda y si no, por favor los esperamos el próximo viernes, viernes de interoperabilidad, ya lo bautizamos así, ¿verdad? Entonces, para que esté, para que estén aquí con Germán, ¿verdad? Y les dejé ahí en en el chat, perdón, el link de asistencia. Por favor, si lo pueden llenar, ¿verdad? Igual se queda por ahí en el chat y pues que compartan estos registros para que otras personas se puedan unir a estos cursos, ¿verdad? Te agradezco muchísimo, Germán. Feliz viernes para ti. Acá ya es mediodía, entonces ya las personas quieren comer y almorzar, ¿verdad? Entonces, feliz viernes para ti y para todos. Y pues nada, gracias a todos y feliz fin de semana. Gracias, Germán. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un muy buen almuerzo. Que esté muy bien y feliz fin de semana, ¿eh? Igualmente, pues bye.